Lo primero es que Carlos Mazón va a pilotar la sucesión de Carlos Mazón, lo cual es una pésima noticia para los valencianos y valencianas y una estafa y un fraude para todos los que hemos reclamado la dimisión. En segundo lugar, Mazón le ha doblado la mano a Feijóo, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a ver una segunda humillación en el caso de Feijóo, que vais a verlo y lo vamos a ver toda España, cómo Vox va a imponer ese ideario ultra. ¿Por qué no canceló su agenda? 4 veces. ¿Quién de su gobierno filtró el audio manipulado a la EMET? ¿A qué hora entró usted en el Ventorro y a qué hora salió del Ventorro? ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? A que no portes el ticket del Ventorro? A que no portes la factura i les teues telefonades? On estaves a les 7:10 i a les 7:36 quan la consellera d'Emergències el va telefonar? Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventorro? Reconozco que me hubiera gustado hacerle estas preguntas, que se hicieran estas preguntas a los responsables del Gobierno de España, pero no han tenido bien pisar Valencia. Que no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia. Tan solo es un hecho. Esta, no sé si es del PSOE también, se vuelve loca. ¿Cómo nos toma el pelo este señor? Bueno, vamos a analizar las últimas horas en Valencia, que realmente han sido soporíferas, indignantes. No solamente vamos a ver quién finalmente ha elegido Vox, que era el número 2 de Mazón, lo cual quiere decir que tanto Mazón como Vox, como lleva pasando los últimos meses, están tomando las decisiones, pasando totalmente del PP nacional que hubieran elegido a la alcaldesa de Valencia. Pero bueno, pues al final han elegido a este señor que, bueno, pues tiene ahí Pérez Llorca, que tiene, bueno, pues algunas cositas. No están saliendo imágenes de sus mansiones con piscinas y tal. Y luego, bueno, pues también salía información como esa, ¿no? Que es copropietario de 2 empresas con 8 viviendas, pero que no declara ninguna. Bueno, un buen figurita. Y luego la otra parte que vamos a ver tiene que ver con la lamentable participación, casi despidiéndose como presidente, el señor Mazón, en la comisión convocada por el propio PP, donde no respondió ni una sola pregunta. Y bueno, pues se fue como estuvo, ¿no? Todas estas preguntas que llevamos meses haciendo, semanas, ¿por qué ocultaste información? Se la preguntaron específicamente, todas esas que hizo entre las 7 y las 8 menos cuarto, no respondió nada. Luego dice que ha dado muchas explicaciones, que todos lanzan bulos y que él solo ha dicho la verdad y todas las explicaciones, bueno, en su línea, ¿no? Vamos a verlo, aparte lo vamos a ver ampliamente porque merece la pena verlo completo para que os deis cuenta la barbaridad que ocurrió el otro día. Bueno, de hecho hay una cosa curiosa, que bueno, Pérez Llorca, digamos que aceptó de buena gana, digamos la confianza, ¿no? Que bueno, aquí dicen que se la dio a Alberto Núñez Feijóo, pero obviamente fue el Vox el que tenía la sartén por el mango y que eligió pues alguien que bueno, pues tiene buena relación con ellos y con el propio Mazón. Y esto, claro, rechaza o choca con la hemeroteca, como suele pasar. Fijaros que hace un tiempo ya se barajaba su nombre y cuando le preguntaban, fijaros lo que respondía, nada que ver con ese tuit que acabáis de ver. Si a vostè, Génova, el partit li demanara que vostè fos la persona de consens de transició, vostè aquest paper l'assumiria? No, perquè aniria contra el que li acabe de dir i jo acostumbro sempre a dir la veritat. Jo crec que per a prendre aquestes decisions tenen que decidir els militars valencians. Mal empieza, ¿eh? Yo siempre voy con la verdad, presume de lo que carece. En fin, escuela Mazón, ¿no? I que, per tant, no sols basta que en Génova es diga. És que els valencians, els militants del PP, nosaltres som una força molt important a Espanya dins del Partit Popular. Som la segona autonomia en militants i que, per tant, hi ha que escoltar al militant valencià. Per tant, a la hipòtesi que diu que ensenyalaren el dit des de Madrid perquè fora president demà, li dic no, rotundament no. Rotundamente no. Si Génova le pide liderar, rotundamente no. Agradezco la confianza del presidente de mi partido, Feijóo, proponiéndome como candidato. Acepto el reto de lograr una mayoría con el foco puesto en la recuperación de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Se abre un tiempo de esperanza, Bueno, pues nada, ya faltando a su propia verdad. Bueno, ¿cómo han tomado las víctimas? En este caso habla Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, algo que ya se temían que iba a ocurrir dado el contexto que había, ¿no? Pues leemos este nombre como lo que es el candidato de la ultraderecha. Y parece ser que en lugar de estar a 11 de noviembre estamos a 22 de diciembre, con un afortunado, ¿no? Pues nos parece vergonzoso que un señor de Bilbao, que no ejerce de vasco, sino de solamente español, y un gallego nos impongan un nombre a nuestro gobierno valenciano.
¿Ustedes creen que esto es una línea de continuidad, que esta es la continuidad del gobierno Mazón? Totalmente, y si acaso más allá. Aparte, ¿qué tiene que ver la reconstrucción que estabais hablando en la mesa con políticas negacionistas, políticas contra la violencia de género, políticas, no contra la política de género, sino políticas para nada feministas, políticas contra la inmigración? ¿Qué tiene eso que ver con la reconstrucción? Que alguien lo explique. Absolutamente nada. Bueno, Quiero decir, esto es vergonzoso. Y además que nos impongan un gobierno, ya no sin pasar por las urnas, sino sin pasar por nadie. Bueno, pues ciertamente es bastante lamentable y sobre todo también toda esta negociación va a ser a cambio de medidas pues en la línea de Vox, ¿no? De batalla cultural que no reconstruyen absolutamente nada, sino que retroceden en el tiempo a derechos adquiridos o a censurar ciertos contenidos o a promocionar otros como pueden ser los toros, ¿no? Fijaos porque ya habíamos hablado del tipo del militante del PP que le habían dado un programa, Nacho Cotino, y que, bueno, pues lleva invitados ilustres y que decían, algunos de, me imagino que serían otros militantes del PP, diciendo precisamente de Rosa Álvarez, que la acabamos de ver, personas tan identificadas con un partido político como esta señora no hacen bien a las víctimas. Bueno, siguen los ataques, en este caso desde la televisión pública valenciana, contra las víctimas, ¿no? Tremendo, pero es así. Es verdad que en toda catástrofe la izquierda siempre tiene esa capacidad de manipular las asociaciones de víctimas, no a las víctimas. Ojo, porque al final las víctimas hay que respetarlas, tienen su dolor, pero yo creo que personas tan identificadas con un partido político como esta señora no hacen bien a las víctimas. Porque hasta te digo una cosa. Bueno, en fin, así está la televisión pública valenciana en este momento. Y luego, pues el candidato, el portavoz del PSOE, decía lo siguiente. Bueno, él conoce más cómo es la política partidista en Valencia y creo que afina bastante el tiro. Lo primero es que Carlos Mazón va a pilotar la sucesión de Carlos Mazón, lo cual es una pésima noticia para los valencianos y valencianas y una estafa y un fraude para todos los que hemos reclamado la dimisión. En segundo lugar, Mazón le ha doblado la mano a Feijóo, porque hemos de recordar que la favorita de Génova no era en ningún caso Pérez Llor, que era la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Por tanto, vemos claramente cómo Mazón además ha impuesto su persona de confianza, su número 2, a Feijóo, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a ver una segunda humillación en el caso de Feijóo, que vais a verlo y lo vamos a ver toda España, cómo Vox va a imponer ese ideario ultra aquí en la Comunidad Valenciana y Feijóo va a tragar con ese ideario ultra. Por tanto, vemos a un líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, absolutamente desautorizado, en el que la propia dirección regional impone el candidato y Vox le va a imponer el ideario. Malísima noticia para los valencianos, por cierto, porque como sabéis nosotros venimos reclamando elecciones anticipadas porque esto no se sostiene y lo que no es razonable es que venga a regenerar la Comunidad Valenciana los cómplices de Carlos Mazón, el número 2 de Carlos Mazón, en definitiva su mano derecha hasta el día de hoy. Bueno, tal cual. Bueno, una vez expuesto qué es lo que viene, qué es lo que sucede a Mazón, que es Mazón elevado al cuadrado con un toquecito de Vox, vamos a la comisión de investigación y vamos a ver varias cosas. Creo que prestéis atención a esto para entender la barbaridad que hizo Mazón el otro día. Atención a las declaraciones previas de no sé si la presidenta, pero bueno, el aviso al señor Mazón de que es un delito si no responde a las preguntas o miente. Exactamente lo que hizo de manera reiterada en su intervención. Y lo vais a ver ahora porque es realmente repugnante. Pero esto es preceptivo. El señor Mazón le entró por un oído y le salió por el otro. Finalmente, le informo que en el supuesto de que se negare, sin justa causa, a contestar las preguntas que se le formulen, esta negativa podría encontrarse contemplada dentro del supuesto de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 556 del Código Penal, por lo que formalmente le intimo a que responda a las cuestiones que se le planteen en el desarrollo de la comparecencia. Finalmente, le informo que... Lo habéis escuchado todos, ¿verdad? Si usted no responde a las preguntas que le hacen, puede ser un delito. Bueno, vamos a ver más cositas antes de ver la intervención. Otra es en el mismo programa de Nacho Cotino, para que veáis el análisis. Es decir, esto es interesante, cómo la televisión pública, la traducción que hace de la comisión de investigación, la vamos a ver casi completa, o por lo menos la parte, las preguntas y las no respuestas de Mazón, cómo el propio Nacho Cotino, el militante del PP que hizo campaña por Mazón en las últimas elecciones autonómicas, dice que apenas hicieron preguntas, que solo hubo ruido.
Jo penso que en lloc d'anar a aclarir-se i a contestar-se i a donar-se explicacions els uns als altres, el que ha sigut esta comissió ha sigut un retorn a allò que en premsa diguem un sesgo confirmatori, no? És a dir, cada un s'ha adreçat i ha explicat allò que els que creuen en el seu discurs estan convençuts. No han anat a intercanviar ni a entendre's els uns als altres. Han anat a confirmar-se a si mateix. Poques preguntes i més alocucions o soflames. Efectivamente, cada uno. Nacho Cotino, militante del PP, director de un programa nuevo que le ha creado Mazón antes de irse en la televisión pública, dice que no se han visto preguntas, solo se han visto soflamas. De verdad es que esto es... Cuando lo veáis vais a flipar. Y el otro elemento importante para cabrearnos más es que de nuevo el PP y Vox han vetado la entrada a la comisión a las víctimas. Así es. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues llevando a un montón de asesores para ocupar todos los asientos y no quedar ninguno a quienes deberían estar en primera fila, que son precisamente las víctimas y los familiares de la... Levantarse. Mañana, por cierto, hay comisión de investigación en las Corts, allí va a acudir Mazón, y lo cierto es que va a ser una sala distinta de lo habitual, más pequeña, menos parlamentarios, menos periodistas y Marina Valdés, sin las víctimas. Atención, porque es lo que ha podido saber La Sexta, que el PSPV había invitado a 5 víctimas y resulta que Presidencia les ha negado esa invitación. Han contestado que es que Mazón va a llevar a 6 asesores, 6 altos cargos, y que por lo tanto no caben, no van a poder acudir esas 5 víctimas a su comparecencia en les Corts. Levantarse. Mañana... Bueno, pues así, con esto de preámbulo y obviamente pues también la presencia y la indignación mientras Mazón estaba en las Cortes, pues en esa comisión de investigación, así estaban los familiares y las víctimas. No parles aquí, no hables aquí, habla en Catarrocha, se refiere a la invitación que le hizo la jueza de Catarrocha de que fuera a declarar voluntariamente, cosa que ha declinado las 2 o 3 ocasiones en la que ha habido esa invitación. Bueno, ahora sí, vamos a ver, estuve editando, os resumo, he quitado las preguntas, bueno, no hay preguntas del PP, no hay preguntas de Vox, hay, usted ha sido el mejor, qué bien lo ha hecho, pero el de PP y el de Vox, los dos, esa parte la he quitado. Luego, lo que hace Mazón en la primera intervención son leer durante 23 minutos un guión, es decir, no responde a ni una sola pregunta, solamente voy a tomar los fragmentos que tienen algo que ver con las preguntas que sí, íntegramente están todas aquí, para que veáis que Nacho Cotino dice no hay ninguna pregunta, solo hubo soflamas. Bueno, hubo soflamas de indignación, pero hubo muchas preguntas. Vamos a poner las intervenciones casi completas de los portavoces de PSOE y de Compromís y las no respuestas de Mazón. Todavía no han comparecido en esta comisión de investigación por el bloqueo al que ustedes, el Partido Popular y Vox, las han sometido. Y hoy ustedes tampoco permiten que vengan aquí a presenciar su comparecencia. 5 asesores suyos priman sobre las víctimas de la Dana. ¿Qué tipo de Generalitat, de comunidad ha creado en el que el interés legítimo de las víctimas está por debajo que el de sus asesores? Un epitafio a la altura de su infame gestión al frente de la Generalitat Valenciana. Recuerde que está obligado a decir verdad y que tiene que contestar a las preguntas. Y empiezo por las primeras. Bueno, le recuerda lo mismo que él ha dicho, no sé si es la presidenta de la comisión, es delito si usted no responde o miente en la respuesta. Bueno, vamos a ver, porque son muchísimas, dicen que no hubo preguntas, bueno, hubo muchas preguntas y no respondió a ni una, sino, fijaros, ir quedándonos con las preguntas, luego vamos a ver cómo responde Mazón. ¿Ha traído usted la factura del Ventorro, como le pidió el Partido Socialista? ¿Ha traído usted el registro de llamadas emitido por la compañía telefónica? Señor Mazón, conteste a estas preguntas y si las ha traído, apórtelas. Mire, señor Mazón, el 29 de octubre usted mantuvo una reunión del diálogo social con sindicatos y patronales y allí ya se hizo referencia a la situación en Utiel y al Barranco del Pollo. Y usted se fue a comer con Utiel totalmente inundado y con personas desaparecidas. La primera pregunta es ¿por qué no canceló su agenda? ¿Es verdad que usted criticó a la Universidad de Valencia por haber cancelado las clases? ¿Quién de su gobierno filtró el audio manipulado a la EMET? Con nombres y apellidos. ¿Quién filtró ese audio manipulado a la EMET que está siendo investigado? Señor Mazón, se han dicho muchas cosas de su comida en el Ventorro. ¿Tan inconfesable es la verdad de lo que ocurrió esa tarde? Díganos, ¿a qué hora entró usted en el Ventorro y a qué hora salió del Ventorro? Además de la botella de vino, ¿bebieron ustedes alguna cosa más, alguna bebida alcohólica más? ¿Le acompañaron escoltas a esa comida? La periodista Maribel Vilaplana dijo ante la jueza de Catarroja que usted estuvo whatsappeándose con
durante la comida. ¿Le estaban informando de lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana? ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? ¿Tomó alguna decisión o le dio alguna directriz por WhatsApp? Usted hoy tendría la oportunidad de sacar su móvil y enseñarnos los WhatsApps que mantuvo con Salomé Pradas el día de la Dana. Creo que por dignidad usted tendría la obligación de enseñarnos estos WhatsApps. Hay informaciones que apuntan a que la periodista Maribel Vilaplana le enseñó un vídeo sobre la inundación en Utiel. Y usted, tras esto, llamó al presidente de la Diputación, Vicente Monpó, para pedirle el teléfono del alcalde de Utiel. ¿Por qué no llamó al alcalde de Utiel? ¿No le pareció importante lo que estaba ocurriendo? ¿Que hubiera un pueblo inundado y personas desaparecidas no le pareció suficiente para ponerse en contacto con el alcalde de Utiel? La propia Vilaplana, en sede judicial, aseguró que usted estuvo debatiendo por teléfono sobre que tenía que ir a hacerse una foto. Y explíquenos, ¿quién le estaba reclamando? Con nombres y apellidos. ¿Quién le decía que tenía que hacerse esa foto? ¿Y dónde era la foto? ¿Era una foto en el CECOPI? ¿O no? Díganoslo. Por último, señor Mazón, Salomé Pradas nos dice que habló con usted a las 17:37 horas sobre la situación de Utiel y a las 18:16 sobre la presa de Forata. ¿Se planteó en esos momentos mandar una alerta a la población? ¿La conversación que tuvieron ustedes en esos momentos se planteaba el envío del alert? Señor Mazón, ¿fue usted quien por acción o por omisión bloqueó el envío de la alerta? Recuerde, tiene que contestar a las preguntas y tiene obligación de decir verdad. Que haya comparegut primer... Bueno, ha hecho alguna pregunta, ¿verdad? Son muchas de las preguntas que llevamos haciendo las últimas semanas. Lo del ticket, a qué hora, qué estaba haciendo y por qué le colgó las llamadas a Prada. Bueno, un montón de preguntas. Si bebió, qué pasa con en el parking. Bueno, todas las preguntas que nos venimos haciendo han sido una buena retahíla y le ha recordado que tiene que responder. Vale, vamos ahora con Compromís, como también le hace otra retahíla de preguntas. Luego vamos a ver cómo no responde a nada, a pesar de que le avisan de que es un delito. Un constructor de Madrid que els familiars de les víctimes dona idea del rigor d'esta comissió. Els familiars de les víctimes han estat al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, però així, a sa casa, no han pogut vindre. Estan ahí fora, perquè PP i Vox els heu tancat la porta. A què vens avui així? Vens a contestar o a seguir contant mentires com has fet des de fa un any? A què vens avui així? A contar la teua enèsima versió? Per què no vas a la jutgessa de Catarroja i li la contes en pèls i en senyals en lloc de vindre així? Per què has dimitit de president però no de diputat? És por de perdre l'aforament? Si no eres digne per a ser president, per què creus que sí que eres digne de ser diputat? Tinc poques expectatives en esta compareixença, bàsicament perquè no en crec ni una paraula que isca de la teua boca, ni una. Ja han sigut massa mentides. Motivos hay para ello. Bueno, fijaros, si queréis hacer incluso el recuento, yo no sé si han sido como 20 preguntas por parte del portavoz del PSOE, en este caso Baldoví, portavoz de Compromís, creo que le hace otra tanda, 15, 20 preguntas. Creo que se entiende, a mí por lo menos yo entiendo perfectamente, no lo hablo el valenciano, pero se entiende perfectamente, ¿no? Lo que no se entiende es lo que vamos a ver después de Mazón, pero bueno, no quiero hacer spoiler. Massa canvis de versions i imagina que avui no és transportat cap prova documental. A que no portes el tiquet del Ventorro? A que no portes la factura i les teues telefonades? A que no portes els trajectes del cotxe oficial i els trajectes dels escortes? Per cert, important, és de veres que vas demanar no tindre escortes mentre estaves amb Maribel Vilaplana? Tenies escortes o no? Les preguntes que fa Compromís, les que els faig jo, són les que es fa tot el poble valencià. La consellera Pradas et va informar a les 10:37 de l'extrema gravetat del que passava a Utiel i a Requena i del possible desbordament de la presa de Forata. I tu continuares dinant en el Ventorro. Em pots contestar per què? Com és possible tanta irresponsabilitat? On estaves quan la gent s'estava ofegant? Repetisc, on estaves quan la gent s'estava ofegant? Concretament, on estaves a les 7:10 i a les 7:36 quan la consellera de... Esta es la clave. ¿Dónde estabas a las 7:10 y a las 7:36 o 26, creo que...
7 y 10, 7 y media, cuando le llamó Pradas, seguramente para que le diera el visto bueno para mandar la alerta. Y hay un vacío que coincide cuando Vilaplana estaba trabajando en el parking después de haber sido acompañada por Mazón. No responde. No, pero ni un año después, ni por activa ni por pasiva, ni aunque esté obligado por ley a responder, no responde. Emergències el va telefonar en un dia en alerta roja i tu no li contestares. Per què creus que Salomé Pradas el telefonava cada vegada en cada moment clau de l'emergència? A tu o al gabinet? Abans d'acordar la petició de l'UME, acaba ja. Abans d'enviar les d'alert, com? Perquè jo no m'ho explique. Com et vas poder desentendre completament de l'emergència quan ens vas dir que estaves perfectament informat? Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventorro? Com? No ho entén ninguna persona. Muchas gracias, señor Baldoví. Señora presidenta, señorías. Bueno, primera tanda de preguntas, creo que tenían 3 minutos, más o menos cada uno. Supuestamente él tenía 15 minutos, pero hizo 23 minutos de leída de folios. Solamente he tomado los minutos en los que habla de algo relacionado con cosas que le han preguntado. Lo demás es todo que si él es el mejor, que si tal, que si cual, ¿no? Y esto es lo que él responde. Podéis ver, la intervención es pública, lo podéis comprobar, pero os quiero quitar el amargor de las tonterías que dice. Lo que dice y lo que he puesto también son tonterías, y sobre todo usa el principio de transposición, como viene haciendo. Son los demás los que mienten, son los demás los que tienen la culpa, y él es el que más ha dicho la verdad y el que más de todo, el más guapo de la casa. Comparezco a petición propia. Intentaré contestar a todas las preguntas entre mis dos intervenciones, pero comparezco a petición propia ante esta comisión para dar cumplimiento a la palabra que empeñé ante el plenario de estas Cortes. Y lo hago pocos días después de haberse cumplido el primer aniversario de aquel fatídico 29 de octubre. Señorías, las 229 personas cuyas vidas se cobró la dana merecen que demos lo mejor de nosotros mismos. El dolor de sus... Hay que ser... Es que ¿de dónde ha salido este tipo? ¿De dónde ha salido este tipo? Las 229 víctimas se merecen que demos lo mejor de nosotros mismos. Dice el caradura después de haber hecho lo que hace y después de seguir mintiendo y no diciendo qué hizo. Un año después, ni incluso después de haber dimitido. ¿Qué está escondiendo este tipo? Merecen lo mejor de nosotros mismos. Dice sobre él mismo. Sus familias y amigos, el sufrimiento de quienes perdieron sus bienes, el dolor de quienes vieron anegados sus negocios, etc., exigen que seamos capaces de tomar las decisiones que permitan que una tragedia como esta no vuelva a producirse. Otro objetivo de esta comisión. Señores, ustedes saben mejor que nadie que ha sido realmente difícil lograr que el debate político superara aquel 29 de octubre e imposible que se analizaran cuestiones que fueran más allá de la comida de trabajo que mantuve aquel día. Permítame, por tanto, que ponga aquella comida en contexto. Lo primero es que para quienes tanta importancia prestan a esta cuestión, conviene recordarles que no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia. Tan solo es un hecho. Tan solo es un hecho. Yo no tengo nada que ver con todo esto que ha pasado. Yo estaba haciendo mis labores, mi agenda, mi trabajo, pero no dice qué estaba haciendo. Él no tenía nada que ver con todo lo que estaba pasando. Bien. Quienes la tenían nos despertaron con alerta amarilla, que no roja. ¡Es mentira! Desde las 7:30 de la mañana era alerta roja. Al mediodía ya había cosas inundadas. A las 3 de la tarde ya empezó lo de Utiel. A las 5 de la tarde ya viste el vídeo de gente ahogada, de gente rescatando con helicóptero, y ahí seguía. Te dijeron que la situación era gravísima y ahí seguías. Y tú no cuentas qué estabas haciendo mientras te estaban diciendo que la situación era gravísima. De lluvia sobre la superficie del Barranco del Pollo. Decretaron una alerta hidrológica cerca del mediodía sobre el río Magro, que la Confederación Hidrográfica rebajó en gravedad al afirmar que el Júcar era capaz de absorber todo el caudal y al deducir que no implicaba riesgo para las personas, literal. Decretaron una alerta hidrológica a las 12:20 sobre el Barranco del Pollo, por superar el nivel de 150, que inmediatamente después comenzó a decaer hasta quedar prácticamente seco. Emergencia solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos la movilización de bomberos forestales. El consorcio dio el visto bueno y se observó que estaba prácticamente seco. La propia Confederación lo ratificó justo antes de comenzar el Ficopi, a las 17 horas. A esa hora, AEMET aún mantenía que a las 18 horas el temporal se desplazaba a la serranía de Cuenca. ¿Cómo se pudo pasar de un caudal completamente seco, según la Confederación, a un tsunami? Es una pregunta que aún debe ser respondida. Señorías, ese es el contexto en el que se produjo la comida, que tantas horas de debate estéril
han ocupado y que desde luego no se habría producido si hubiéramos sabido entonces. Mira, no voy a parar, digamos, desmintiendo cada cosa que dice, porque ya lo hemos hecho infinitamente, porque siempre repite el mismo argumentario, pero vuelvo a decir, la alerta ya estaba en el mediodía sobre el Barranco del Pollo, se mandaron bomberos, la información de la cuenca hidrográfica del Júcar era cada 5 minutos, una web donde no ya el CECOPI, todo el mundo se podía meter en la web y ver cuál era el caudal, y sí, subió al mediodía, bajó a las 3 de la tarde y volvió a subir a partir de las 5. Y eso es lo que ellos tenían que vigilar. Y ya estaban avisados desde el mediodía que había problemas. Ya desde las 5 hablaron de mandar la alerta. Y está echando balones fuera continuamente, lo único que sabe cuándo. La planificación, la prevención, las emergencias y todo lo que viene después es responsabilidad única exclusivamente del gobierno de Mazón. También la vigilancia de los barrancos. Pero no lo hicieron. Y le echa la culpa a todo el mundo menos a él cuando lo hicieron bien. Y de hecho la información era accesible a todo el mundo desde una web pública donde ponían cuál era el crecimiento del Barranco del Pollo y los que tenían que vigilarlo eran ellos que no lo hicieron. Pero siguen contando una narrativa que ya está más que agotada. Lo que sabemos ahora, se lo puedo asegurar. Señorías, he reconocido errores y desde luego huelga decir que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora y la magnitud y dimensión de la tragedia, mi agenda para ese día hubiera sido distinta. Una comida en la que ustedes han pasado un año diciendo que estaba incomunicado y con el móvil apagado. Una comida con una profesional a la que están intentando arruinarle la vida por haber tenido la pésima suerte de recibir una oferta el peor día de nuestra historia. Esa comida fue un encuentro profesional con una profesional. Una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación. Una emergencia que hasta bien entrada la tarde creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la ribera y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el Pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba. Pero nadie le informó de ello. Y, por supuesto, nadie me pidió permiso para refrendar o para refutar ninguna decisión del CECOPI, ni sobre ningún aviso como es ALER, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde. Concluyo mostrando mi solidaridad, afecto y respeto a quienes más perdieron en la riada, las víctimas y sus familias. Han sido la prioridad de mi gobierno y la mía personal. Han sido la prioridad de mi gobierno y el mío personal las víctimas. Pues te ha salido mal, porque te ponen a parir. Y con razón, y piden tu dimisión y piden la prisión para ti. Así que mal lo has hecho. Pero fijaros que esta es la parte que tiene que ver con las preguntas. Fijaros que todo lo lee. No hay ninguna respuesta. No dice lo del ticket. No dice qué estaba haciendo entre las 7 y las 8 menos cuarto. No dice por qué no entrega el recorrido. Bueno, todo ese tipo de cosas. Igual que por qué no ha dimitido de diputado. Bueno, todo es leído. No hay ni una sola respuesta a ninguna de las preguntas. Eso que el portavoz del PSOE se lo dio por escrito en un papel para que respondiera. Ni eso ha tenido la dignidad en su despedida. Todo leído, 23 minutos. Y esta infamia que habéis que escuchar es lo único que hace referencia sobre todo ese 29 de octubre a esa comida en esos términos divagatorios. Que él no tenía que estar ahí, que ya ha informado muchas veces, que era todo de profesional a profesional, pero ahí hay un montón de incógnitas que todavía no están resueltas y que él se niega a decirlas, ni en comisión de investigación, ni en la invitación a ir a declarar al juzgado de Catarrocha, porque él quiere colaborar con las víctimas, pero sin hacer caso y sin escuchar a las víctimas, porque todas estas preguntas que le ha lanzado el PSOE y Compromiso son las mismas que le están haciendo las víctimas, los familiares y la sociedad valenciana, porque no tiene ningún puto sentido que te estén informando de eso y que tú después de estar informado desde las 5 de la tarde de lo que está pasando, no hagas nada y sigas ahí comiendo y bebiendo, que sigue sin decir qué comió, qué bebió, con quién estaba.
Todo esto son hipótesis. ¿Y qué hizo en ese fragmento de tiempo entre las 7 y las 8? No se sabe, no lo quiere decir. No podemos rendir mejor homenaje a las personas heridas y fallecidas que trabajar unidos para llegar a unas conclusiones que impidan que esta desgracia vuelva a repetirse. Ese será nuestro mejor homenaje. Seguiré contestando preguntas en mi segunda intervención, pero me detendré. Bueno, claro, el cabreo de los portavoces de Compromís y el PSOE es como, pero no ha respondido ni una sola pregunta. Pero seguiré centrándome en lo más importante, que son las víctimas. Muchas gracias. Palabra el Grupo Parlamentario Bueno, vamos Vox, con la segunda tanda de preguntas. Muchas gracias, señora Perdón, antes de ir a la segunda tanda de preguntas de Compromís y Vox, de Compromís y PSOE, es interesante escuchar al portavoz del PSOE, el portavoz de Vox, que es este que vais a ver, confirmando que, bueno, a otros no les responden las preguntas, pero a mí sí. Muchas gracias, señor Mazón, porque yo le he escuchado y algunas de mis preguntas las ha respondido. Quizá las de otros que no las han hecho, pues sea difícil de responder, porque es que verá, yo creí... Fijaros, habéis escuchado que hay una retahíla por lo menos de 20 preguntas cada uno del PSOE y de Compromís. Dice, bueno, le he estado escuchando y usted ha respondido mis preguntas. Habrá de otros que no han respondido porque no han hecho preguntas, que es lo mismo que han repetido el programa de Nacho Cotino y bueno, los palanganeros de Mazón diciendo, es que no han hecho preguntas, solo soflama. Pero si te han hecho precisamente las preguntas que nos hacemos aquí, que se hacen las víctimas y que se hace todo el mundo. ¿Qué coño estabas haciendo? No lo dice, no enseña el ticket, borra la prueba de si fue al Palau o no fue al Palau. Es impresionante lo de este tipo. Que esta era una comisión de investigación, pero la izquierda la quiere convertir otra vez en una ejecución pública. Un día vais a... Bueno, ahí está Vox compadreando totalmente con Mazón diciendo, usted lo hace muy bien, esto es un linchamiento contra usted, que no se merece esto. Usted que tanto nos ha dado, señor. Bueno, vamos con la segunda parte y el cabreo, claro, ya tremendo, después de que le tome el pelo el señor Mazón y no responda aunque sea delito, ¿no? Como le avisaban que podía ser delito. Preguntar si podías dormir per les nits, si tenies la consciència tranquil·la. Hi ha una frase del escriptor polonès Stanislav Lech que s'ajusta perfectament a tu. Tenia la consciència neta, no la usava mai. Carlos Mazón, eixe eres tu. Un tipus sense consciència perquè no la fas servir mai. Ni tan sols en la pitjor desgràcia dels valencians. El que acabes de fer ara és una burla. Una burla a les víctimes, una burla al poble valencià i una burla a esta comissió. Tu vens ací a contestar preguntes, no a llegir un discurs de 23 minuts. Tu vens ací a contestar tot això que està preguntant-se les víctimes ahí la porta. Es lo que estoy diciendo. Ahí estaban las víctimas en la puerta. Son las preguntas que le pasan a las víctimas, son las preguntas que nos hacemos nosotros, los que estamos fuera de Valencia, y esto lo he visto, todo esto que es inentendible. Y el tipo no responde a nada. Se lee un guión durante 23 minutos, como ha hecho en todas las comparecencias que le escriben sus asesores, y no da la cara. Y normal que gente que está implicada se pille el rebote que se está pillando Baldoví en estos momentos. Es que es indignante totalmente. No a llegir-nos un discurs preparat per aquestes persones que tens ahí darrere. A excusar-te. És l'únic que estàs fent. A buscar les culpes dels altres. Quin president està perfectament informat de lo que està passant en Utiel i es queda seguint dinant? Quin president? En quines mans havíem depositat la nostra confiança? Quina classe de president eres tu que te diuen que Utiel estava baix les aigües, que la UME estava desplegada i tu el quedes fent el postre? Quina classe de president? ¿Qué clase de persona? No solamente de presidente. Són excuses. Per cert, la cara, Juan, la cara. Quan vulgueu, eixim ahí fora a les víctimes i es preguntem si estem utilitzant a les víctimes. Jo us ho he preguntat a la cara. Quan vulguis, eixim ahí fora i que t'ho diguen les víctimes. Si tens nassos, ix i els ho preguntes a elles, si les estem utilitzant. Bueno, ahí está haciendo referencia a algo que no hemos puesto porque básicamente lo que ha hecho en la otra parte que no hemos puesto es culpar de todo a los políticos, al gobierno central, la politización de las víctimas, bueno, todo lo que llevan repitiendo tanto tiempo es la parte que no hemos puesto, pues no tiene nada que ver con las preguntas, pero ya os digo, esa es la única parte de los 23 minutos que tiene algo que ver, pero sin responder a ninguna de las preguntas, ¿no? Por eso le hacía la indignación de, bueno, pues la acusación de que están usando políticamente a las víctimas cuando el que está ninguneando a las víctimas totalmente, primero
primero, no permitiendo que entren ahí, y segundo, no respondió a las preguntas de las víctimas. Estas son las preguntas que nos hacemos todos, también las víctimas. Y el sinvergüenza no responde a nada. Després, n'hi ha una, per cert, n'hi ha una pregunta que m'ha passat una associació de víctimes. La consellera Pradas va admetre que no sabia res d'emergències. Quin criteri vas seguir tu per nomenar a aquesta consellera? Quins mèrits tenia Salomé Pradas per a ser consellera d'emergències? Per què la triares a ella i no a una persona responsable i cabal? I ara, a veure si tens valor de deixar el discurs, apuntar i contestar preguntes. Parlares amb l'alcalde d'Utiel eixe dia, ho digueres tu. I per què el quedares en la sobremesa? Un president que sap que té el poble d'Utiel inundat, que n'hi han desapareguts, que està a la UME i que es queda en la sobremesa. Per què no apareix aquesta telefonada en este registre que ens han enviat? Per què no apareix? On estaves? On estaves tu, president de la Generalitat, en funcions de coordinació, que podies coordinar tot el teu Consell? On estaves de les 18:45 a les 8? ¿Dónde estabas? Desde las 6:45 hasta las 8. Es decir, ¿qué estabas haciendo? Esa se la ha vuelto a hacer. Es decir, esa es la pregunta clave que no hay ni una pista. Se la ha vuelto a hacer, se lo han hecho los dos diputados de PSOE y de Compromís. Antes se la vuelve a repetir, a ver si hay suerte en la segunda tanda. Pero vaya, tiene pinta que ahí no hay que rascar. Per què no sol·licitares la declaració d'emergència nacional? Per què no declarares l'emergència catastròfica? Per què tot el que m'has dit a mi, a esta comissió, a la que li has faltat al... Y ahora, esa pregunta de que por qué no subió a nivel de emergencia nacional el nivel 3, a esa sí la va a responder. Y es interesante lo que dice, ¿vale? Lo único interesante que ha dicho en toda la comparecencia. Respecte, per què no has contestat ni una sola pregunta? No. Per què no vas a Catarroja y le contes a la... ¿Por qué esa que diu, colaboramos con la justicia? Totalmente. Colabora con la justicia, t'ha convidat 3 vegades. 3 vegades. ¿Ves a Catarroja? ¿Ves a Catarroja? Después, no era tu obligación, no eres miembro del CECOPI. ¿Tú sabes lo que eres? Eres un perit públic. Un president que sap el que està passant en la seva terra i que no se'n va pitant, però pitant, que ho suspèn tot i no se'n va a intentar fer lo que siga per al seu poble, és un perit públic. Bueno, un peligro público, le dice. Yo esto lo hago. A mí es una cosa que es brutal. No sé si en alguna ocasión en vuestra familia, en vuestro trabajo, ¿no? Pongamos que esto es el trabajo de Mazón. Hay una liada gordísima. Es decir, cuando hay una urgencia, y creo que lo de la Dana fue la mayor expresión de una urgencia de algo gravísimo, que os llaman porque está ocurriendo algo y que os desentendáis, ¿no? Es decir, no hay persona humana que cuando está en una organización y pasa algo gravísimo en esa organización, que tú aparte diriges, se haga el desentendido. Es que eso no es humano, ya no es de presidente, es que ninguna persona humana haría eso. Hay algo que no terminamos de entender y que este señor quiere ocultar y que no da la información, no suelta prenda ninguna. Un perill públic. I a veure, per anar acabant, mira, has donat 10 versions, 11, 12... Així tens en les telefonades, en este paper que ens vas passar, 10 telefonades. Què te diuen? Què te dia el president de la Diputació de València? Què te dia la consellera de Justícia? Què te dia el president? El president que va dir enviat l'alerta d'una puta vez i tu, que parlaves en ell, me ho pots dir? O el president te dia no llueve. Claro, es que Monpó llegó a decir en Salvados que estuvo hablando con Mazón de mandar la alerta y que él decía que lo importante era mandarlo antes, incluso mandarla de una puta vez, y tardaron horas en mandarlo. Y ya, vuelvo a repetir, a las 8:10, última llamada entre Pradas y Mazón, 8:11 minutos después se manda la alerta. Blanco y en botella. Mazón, no llueve, Carlos. ¿Qué te diga? ¿Qué te diga? Però no m'ho contes a mi. Ves a Catarroja. Per respecte a les víctimes. Si tens respecte a les víctimes, ves a Catarroja i conta la veritat, no un discurs de 23 minuts que t'han escrit estos d'ací.
Moltes gràcies. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Mire, si leyera los Con mensajes la que última me está del haciendo llegar PSOE. la gente sobre la comparecencia que acaba de hacer usted, le puedo asegurar que si yo reprodujera esos mensajes ahora mismo, la presidenta me echaría de la sala. Es indigno lo que usted ha hecho en esta comisión. Mire, no es asumible que usted pueda venir aquí hoy, que tiene que contestar preguntas con un guión preestablecido para intentar explicarnos que usted no tenía nada que aportar a la emergencia. Pero usted es el presidente de la Generalitat. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se dio cuenta alguna vez? Esto no es un Erasmus. Aquí no compartes tu piso con tu compañero, tu jefe de gabinete, y esto es pasárselo bien. Eras el presidente de la Generalitat. ¿No eres consciente aún de todo esto? ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué has dimitido? ¿Por qué has dimitido? No lo entiendo por qué has dimitido. Si lo has hecho todo estupendamente. No tienes ningún tipo de responsabilidad, no formabas parte del CECOPI. No tenías responsabilidad en la emergencia. ¿Por qué has dimitido? Explícalo. Al menos contéstame esta pregunta. ¿Por qué has dimitido? Tampoco. No eres una víctima. No lo eres. Las víctimas están ahí fuera. Y si fueras a decirles y a leerles el discurso de los 23 minutos que acabas de hacer, te puedo asegurar que lo que pasó en el funeral de Estado sería poco. Es indigno lo que acabas de hacer en esta comisión. Que seas incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad. Que seas capaz de evitar cualquier tipo de respuesta. ¿Cómo que no quieres entrar en polémicas estériles? ¿No nos vas a contestar nada de lo que hiciste el 29 de octubre? ¿No nos vas a decir de verdad qué hiciste durante esos 37 minutos? ¿No vas a decirlo? ¿Te vas a ir así, dejando a la gente con todo el dolor? Mire, puedes decir que si hay 4, 5, 7 niveles de alerta. Pero si tú no estás, si el presidente de la Generalitat no está en la alerta, puedes poner 27, 1000, 2000 niveles de alerta. El problema es que tú no estabas al frente de la emergencia. Y hoy estás desubicado. Estás desubicado porque aquí no vienes a hacer preguntas. Deja de lanzar preguntas al aire y cíñete a las respuestas de las preguntas que te hacemos los diputados. Bueno, esto es la parte que por lo menos está 10 minutos haciendo preguntas al aire, como ¿con quién estaba comiendo Pedro Sánchez cuando fue la Dana? ¿Con quién estaba no sé qué? Claro, uno estaba en la India, otro estaba en no sé qué. Vinieron cuanto antes, pero primero no era su responsabilidad y segundo, estaba lo que hace un presidente del gobierno, pues ir a otros países a hacer diplomacia y vino inmediatamente, pero le pilló ahí, pero empezó a hacer, ¿por qué yo tengo que responder preguntas que no responde? Y empezó ahí a decir un montón de gente. Que son, por otro lado, lo que te pide la población. Dices que viniste a una comparecencia al Scors para dar explicaciones. En la comparecencia del Scors dijiste que ibas por la CV35 y que llegaste tarde al CECOPI porque había un atasco. Esto es una mentira tremenda. Eso lo dijiste en tu comparecencia aquí en Les Corts. Pero no puedes... Sinceramente, ¿cómo puedes decir esas cosas? ¿Cómo puedes decir eso? Que viniste aquí a una comparecencia en Les Corts Valencianes y dijiste que estaba la carretera de la CV35 colapsada. Por favor, y que llegaste al CECOPI pasadas las 19 horas. Pero por favor, ¿cómo puedes decir que no? Yo de verdad. Mire, dices que tienes la mano tendida a las víctimas. No la tienes tendida. Tienes la mano abierta de los bofetones que llevas dándole a las víctimas día tras día y que sigues haciendo hoy. No nos va a decir qué hizo durante esos 37 minutos en los que no sabemos. No nos puede decir qué hizo. Vuelve a repetir por segunda vez y 4 veces le han hecho la misma pregunta. ¿Qué hizo en esos 37 minutos incomunicado entre las 7 menos cuarto y las 7 y media? ¿Qué hizo? No se sabe. Desde que usted dejó a Maribel Vilaplana en el parking y llegó al Palau de la Generalitat, ¿nos va a decir algo de esos 37 minutos? ¿Nos va a decir por qué no le cogió las llamadas a las 19:10 horas a Salomé Pradas y a las 19:36 horas cuando ella, como hemos sabido por la exclusión... Esas son las preguntas claves porque son las que tienen que ver con el caso y con la culpabilidad. La señora Pradas ha dicho que le informó de lo de la alerta y que le llamaba para mandar la alerta y no le cogía el teléfono. ¿Qué estabas haciendo, Mazón? De La Sexta nos dice que le llamó precisamente para enviar el S-Alert. 19:10, 19:36. ¿Se da cuenta que estas horas son las claves para salvar las vidas? ¿Le da igual? ¿Le da igual? ¿Le da igual eso? No ponga esa cara, no se muerda el labio, señor Mazón. Hable. A las 19:10 y a las 19:36 su consellera dijo que le llamó para enviar el S-Alert y usted no cogió esas llamadas. ¿Y sabe lo peor de todo? Que no sabemos qué estaba haciendo. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Qué hacía entre las 19:10 y las 19:36? Esto es un fundido a negro. Déjese de quejar. Creo que la insistencia es clara por parte y que tiene la obligación de responder. Vamos a ver si en la segunda intervención Mazón responde a esto. De los apagones informativos de la EMET y todas estas mentiras. Pero si está siendo investigado la manipulación de la filtración de la EMET. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Mire, hay 2 llamadas que sí que creo que son fundamentales. La de las 19:43
con Salomé Pradas y las de las 20 y 10 horas? Yo tengo mi teoría, pero me gustaría que usted me contestara. A las 19:43, después de no cogerle 2 llamadas a Salomé Pradas, usted le devuelve la llamada, y entiendo, para darle la autorización del Saler. Y a las 20 y 10 le llama usted a Salomé Pradas, entiendo que para premiarle, para que envíe el Saler, porque no llega hasta las 20 y 11. Dígame si esto es así o no, por favor, señor Mazón. Bueno, yo creo que la hipótesis del portavoz del PSOE es la que tenemos todos, y lo que dice la navaja de Occam y esos indicios de, vaya, es que es matemática. Igual la señora Prada tendrá algo que decir al respecto, pero vamos a ver si finalmente responde a las preguntas. Vuelvo a tomar, fue mucho más corta esta segunda intervención, pero tomo lo único que tiene que ver con las preguntas. A ver si hay suerte. Tiene la palabra el presidente para contestar a todas las cuestiones que considere. Muchas gracias, presidenta. Tengo que decirles que la inmensa mayoría de las preguntas que me hacen, me las hacen como si yo no hubiera dado explicaciones nunca sobre ellas. Es impresionante porque he visto que han recalcado qué estaba haciendo en ese periodo en el que no ha dicho nunca nada. Dice, bueno, están preguntando como si yo ya no hubiera respondido. No, no ha respondido nunca, colega. Es decir, que la inmensa mayoría, si no todas, las pueden encontrar en fuentes abiertas. Las pueden encontrar en las entrevistas. Mira, no sé si es del PSOE también, se vuelve loca. ¿Cómo nos toma el pelo este señor? No, de Compromís. Yo creo que son 2 del PSOE y 2 de Compromís. Vox y PP. Las pueden encontrar en todas las explicaciones que he dado. Las pueden encontrar en todas y cada una de las veces frente a los bulos y frente a las mentiras que se han puesto en marcha. Yo tengo que decirles que no escuchar una llamada después de haber atendido y después de haber realizado 14 o 15 llamadas no significa estar incomunicado. Incomunicado es de lo que me han acusado muchos, diciendo que estaba incomunicado y luego han tenido que retrotraerse. Como también han tenido que retrotraerse sobre mi hora de llegada al CECOPI, como de tantos y tantos bulos y tantas insidias. Yo tengo que decir, señor Llanos, que la Generalitat no fue invitada a esa reunión. No fue invitada. Y tengo que decirle también que el nivel 3, y le contesto también al señor Baldoví, lo de la emergencia... Bueno, ahí está. Esta es la única pregunta que va a responder al señor Baldoví. Es la única. ¿Por qué no dictó el estado de alarma el nivel 3? Y atención a lo que dice. Por 3 razones. No se pidió la emergencia nacional. En primer lugar, porque ningún mando operativo la propuso. En segundo lugar, porque el Gobierno manifestó públicamente que no la deseaba. Pero lo más importante, en tercer lugar, porque la emergencia nacional no trae ni más efectivos, ni más medios, ni los trae antes. Cualquiera que plantee la emergencia nacional sin saber esto es que simplemente no tiene ni la más remota idea de lo que... Cualquiera que plantee esto es que no tiene ni idea. Entre ellos, Feijóo, o Vox, o todo, o muchísima gente, ¿no?, que lo ha estado haciendo en la derecha. El que esté diciendo que hay que pedir el nivel 3 que no tiene ni idea, porque eso no va a traer más ayuda ni va a traer absolutamente nada. Lo único es quién lo dirige, y la diferencia es que o lo dirigía él o lo dirige el gobierno central, prefería dirigirlo él. Así que te la comes con patatas, que tú has sido el que has querido dirigir todo esto, pero con las consecuencias que estamos viendo. Lo que es la emergencia nacional. Claro, no tiene ni la más remota idea de lo que es la emergencia nacional. Yo me fié del gobierno de que nos iba a traer el mayor nivel de colaboración posible. Y Feijóo me advirtió, no ocurrirá. Y tenía razón. Tenía razón. Bueno, los primeros días decía, muchísimas gracias, cada cosa que os pedimos viene inmediatamente, eso lo ha dicho en los primeros días, en la rueda de prensa que hizo con gente del gobierno central, que la colaboración era máxima, cada cosa que pedía inmediatamente la tenía ahí, y obviamente es el argumentario del PP nacional, oye, cambia el argumentario que esto no nos beneficia. Tengo que decirles también que con respecto a mi itinerario lo encuentran en fuentes abiertas, lo he dicho en numerosas ocasiones. Cualquier otro que sostenga, cualquier otro bulo, cualquier otra insidia, simplemente miente. Simplemente miente. Cualquier otro itinerario que no puedan encontrar... Por favor, les ruego que guarden silencio, ahora es el turno del presidente. Lo he explicado en numerosas ocasiones, en entrevistas públicas. No me pregunten cosas como si no las hubiera dicho nunca, como si fuera un secreto guardado en un cofre del Tesoro. No es así. Permítame al menos que los últimos minutos, como presidente de la Generalitat, probablemente que pueda estar en esta comisión, me dirija a las víctimas. Esas sobre las que ustedes quieren hablar, esas sobre las que ustedes creen que son su portavoz, esas sobre las que yo he tenido siempre la mano abierta y a las que siempre he querido escuchar. No puedo dejar de recordar tampoco la memoria de las víctimas de Albacete, de Cuenca y de Málaga. No quiero dejar de hacerlo hoy aquí. Sí que tenía estas notas preparadas porque no quería dejar de recordar. Tenía esas notas preparadas que no ha parado de leer, sobre todo en la primera intervención, 23 minutos, para no olvidarse de las víctimas. Siempre he considerado que las víctimas debían ser lo prioritario, para mí, para mi gobierno. Siempre lo he hecho así. La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha solos
sin ninguna ayuda, sin ningún tipo de aportación y soportando... Sin ningún tipo de ayuda, sin ninguna aportación, pero si han sido 140 millones del Estado Nacional y tú, los 12 millones que pediste, no los has gastado. La gente lo dio para que los hicieras de urgencia y los tienen en una cuenta bancaria. El otro día vimos también toneladas de material, entre ellos pañales y tal, que no se entregaron. Es decir, ¿de qué está hablando este señor? Bulos, mentiras, amenazas personales, juicios sumarísimos, ataques furibundos, campañas de toda índole y condición, y aquí estoy, dando la cara. Y déjense de bulos y déjense de hacer una política lamentable con las responsabilidades políticas que ya se han asumido, pero solo uno. Los demás aún está por saber, porque siguen en silencio. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Se despide diciendo que todos difundiendo bulos, que es el único que ha hecho las cosas bien. Y en fin, es decir, no puede ser más miserable el tipo este. Bueno, por hacer un compendio, un resumen, yo creo que era interesante, no sé si lo veis así, que era interesante ver, bueno, pues cómo le han hecho las preguntas reiteradamente y cómo no ha respondido a nada. Y bueno, por acabar con un poco de humor, porque la verdad es que esto también es un poco, da bastante mala leche, es muy frustrante, ¿no? Que sea impune pues todo esto. El intermedio hizo el resumen de la intervención, así que bueno, también con un poco de humor cerramos el análisis. Carlos Mazón comparece en la Comisión de Investigación de les Corts Valencianas el mismo día en el que hemos conocido quién va a ser su sustituto, el que hasta ahora era su número 2, Juan Francisco Pérez Llorca, del que vamos a hablar enseguida. Durante la comparecencia del expresidente valenciano, que se produce un año después de la Dana, Mazón no ha respondido a ninguna cuestión relacionada con su ausencia la tarde de la riada, y eso que las preguntas de la oposición eran muy concretas. ¿Por qué no canceló su agenda? 4 veces. ¿Quién de su gobierno filtró el audio manipulado a la EMET? ¿A qué hora entró usted en el Ventorro y a qué hora salió del Ventorro? ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? A que no portes el tiquet del Ventorro? A que no portes la factura i les teues telefonades? On estaves a les 7:10 i a les 7:36 quan la consellera d'Emergències el va telefonar? Si estaves informat, ¿cómo collons el quedares en un reservat del Ventorro? No contesta, pero toma notas. Está escribiendo ahí. Vaya coñazo que me están dando estos tíos. Bueno, pues normal que estén tan cabreados. Más de un año después seguimos sin saber a ciencia cierta qué hizo Mazón aquella tarde. Y cada detalle que vamos conociendo sobre su gestión le deja en peor lugar. Pues le digo una cosa, señor Mazón. Aunque no conteste ahora, estas preguntas le van a acompañar durante toda la vida. O para que lo entienda, como su sueldo vitalicio y sus 2 asesores. Pues como decíamos, en lugar de responder a las preguntas concretas que le ha hecho la oposición sobre por qué no anuló su agenda aquella tarde, Carlos Mazón ha comenzado su intervención leyendo un discurso que traía escrito. Una vez más, el expresidente valenciano ha evitado asumir cualquier tipo de responsabilidad y se ha dedicado a culpabilizar al gobierno de Pedro Sánchez de lo ocurrido. Reconozco que me hubiera gustado hacerle estas preguntas, que se hicieran estas preguntas a los responsables del Gobierno de España, pero no han tenido bien pisar Valencia. Que no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia. Tan solo es un hecho. Según han contado los medios, el presidente del Gobierno estaba en la India y por la noche cenaba con su mujer. ¿No debía haber vuelto a España la entonces ministra y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea y que los días 29 y siguientes no tuvo agenda pública en París? Todos ustedes conocen la relación de mis llamadas, pero ¿saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional. Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía yo que aportar a la emergencia. Madre mía, pues no veía yo a nadie echar tantos balones fuera desde Morata. Pero como estoy viendo que Mazón se ha dedicado a repetir las mismas excusas y mentiras de siempre, pues lo vamos a dejar aquí. Para escuchar la misma cantinela de Mazón, yo prefiero cuando lo hacía de manera profesional, como cantante. Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor, mirando al mar. ¡Vaya temazo! Si es que se me van los pies solos. Qué bonito, sobre todo cuando dice eso de nada es igual si no estás tú, o si tú no estás. Pues lo mismo debieron pensar en el CECOPI. En cualquier caso, ahora entiendo por qué no ha contestado a nada hoy, porque la culpa ha sido de la oposición. Si querían que cantara, tenían que haber celebrado la comisión en la playa. Nada más acabar la comisión de investigación, Carlos Mazón ha abandonado les Corts por la puerta de atrás para no cruzarse con las decenas de víctimas que protestaban en la entrada. Unas víctimas, por cierto, que no han podido acceder a la comisión de investigación porque la presidenta de la misma señaló que no iban a caber en la sala. Eso sí, los asientos para invitados han sido ocupados por los 6 asesores que acompañaban hoy al expresidente. Bien, pues el balance que nos deja esta comparecencia es el de siempre.
Mazón no ha contestado preguntas, no ha asumido errores y ha ninguneado a las víctimas. 100% Mazón. Mazón style. Esto más que una comisión ha sido un número de escapismo. Es la reencarnación de Houdini, pero con chaleco de emergencias en vez de camisa de fuerza. Aunque en el fondo, con las dos hace lo mismo, no mover un dedo. En fin, tremendo. Mazón malparit, el presidente a Picasso, ¿no? Claramente Mazón dimisión, conseguido, solo queda Mazón a prisión. Pero bueno, en fin, creo que no hace falta añadir nada más que cabrearnos, enfadarnos. Yo creo que ojalá cuanto antes haga justicia y a ver si se atreve el señor Mazón a decir lo mismo, sea la jueza de Catarrocha, que parece que no va a ser, o sea al juez del Supremo. Pero obviamente es brutal lo de este tipo y obviamente no basta con las responsabilidades políticas. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.